¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de consumir tantas fuentes de proteína en tu día a día, sigues sintiéndote pesado, sin energía o estancado en tu vitalidad? Y otra cosa, ¿sabías también que podrías estar alimentándote con supuestas proteínas que, lejos de darte energía, se están pudriendo en tu cuerpo y convirtiéndose en un sedimento tóxico que a largo plazo, lentamente, se están convirtiendo en enfermedades? Hoy vamos a desvelar por qué comer no es lo mismo que nutrirse y cómo transformar tu relación con la comida para que, en lugar de acumular desechos, realmente entregues a tus células los aminoácidos. Recuerda esa palabra, aminoácidos, que necesita tu cuerpo para elevar la conciencia y tu bienestar en general. Tu cuerpo es un maestro alquímico, que yo llamo, pero le estamos dando los materiales equivocados para su creación. La pregunta es, ¿cómo podemos transformar nuestra nutrición para que en lugar de generar desechos, estemos construyendo una estructura humana vital y consciente? Hoy hablaremos de los mitos que nos venden las industrias sobre la proteína y su digestión en nuestro cuerpo. Es muy importante entender cómo se procesan esas proteínas en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de nutrición consciente, debemos dejar de medir como que la salud por las cantidades de proteína que consumimos y empezar a medirlas por la biodisponibilidad de los aminoácidos que realmente logran nutrir nuestra estructura celular. Nuestro cuerpo no es un depósito de basura, es realmente un templo alquímico que requiere insumos de alta pureza, ¿ok? Y aquí es donde quiero que imaginen que cada proteína que consumimos es un collar completo y hermoso, formado de muchas perlas unidas. En el lenguaje de la nutrición, ese collar es la proteína, mientras que cada perlita individual es un aminoácido. Nuestro cuerpo es realmente un alquimista maestro, que llamo, para obtener los materiales que necesita para construir tejidos, regenerar células o crear esas enzimas. Primero debe desarmar cuidadosamente ese collar para liberar las perlas. Existen, como dicen y como han determinado, 20 aminoácidos fundamentales que funcionan como esos ladrillitos de construcción. Algunos son producidos por el propio organismo, pero otros, los aminoácidos esenciales que llaman, deben provenir obligatoriamente de nuestros alimentos externos. Y aquí es donde está la trampa de esa proteína burda y el mercado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos dice el mercado? Quizás algunos se pregunten si los aminoácidos son lo importante. ¿Por qué siempre solo nos mencionan el contenido, el porcentaje de la proteína? Incluso en todos los empaques no hablan de los aminoácidos, más que todo hablan de la proteína. La respuesta de verdad que es muy simple. Las etiquetas comerciales miden el contenido de nitrógeno total por comodidad técnica. No te dicen si el collar es fácil de desarmar o si tiene las perlas que tu cuerpo necesita, ¿ok? Entonces aquí es el problema de las carnes que nos están vendiendo en todas las redes. Al consumir carne, hay que entenderlo, por favor, y lo tienen como fuente principal, ingerimos una estructura molecular muy densa y burda que nuestro cuerpo sufre un proceso agotador para intentar desarmarlo, ¿ok? Muchas veces el cuerpo no logra romper todas las uniones. Este material, sin digerir, no solo no aporta, sino que se pudre en nuestro intestino y convirtiéndose, por supuesto, en un sedimento burdo que atrae bacterias nocivas y genera toxinas que nos roban energía vital. Los vegetarianos o lacto-vegetarianos, como por ejemplo lo soy yo, obtenemos los aminoácidos de mayor cantidad a través de los lácteos, fermentados y fuentes vegetales o algunos suplementos. Los
verdaderamente los reyes en eso son los fermentados, son esa, en esencia, la alquimia aplicada, ya que están predigeridos por microorganismos benéficos, entregándonos esas perlas, esos aminoácidos listos para una buena asimilación. Pero más allá de eso, es importante tener en cuenta la correcta combinación de los alimentos para facilitar el trabajo a nuestro sistema digestivo. Y aquí entra la importancia de seguir una alimentación disociada y tener en cuenta la tecnología, porque hay muchas cosas tecnológicas que nos pueden aportar muchos nutrimentos. Al no combinar la proteína con el carbohidrato en la misma ingesta, permitimos que las enzimas digestivas como que se enfoquen exclusivamente en la proteína, evitando el caos ese metabólico y asegurando que cada aminoácido atraviese la pared intestinal hacia la sangre. Esto es simplemente biología. Ya sabemos que la proteína tiene un proceso largo de digestión, justo para poder sacar los aminoácidos, es un proceso largo. Por eso requiere un espacio exclusivo para su correcta digestión. Les recuerdo que la proteína se digiere es en el estómago, que requiere un buen concentrado de jugo gástrico. De ahí la recomendación de no consumir líquidos con la comida, así de fácil. Biológicamente tenemos que entenderlo para no diluir ese concentrado y que funcione mejor. Y el carbohidrato como tal se digiere es en el intestino delgado. Entonces, si ambos se combinan, ¿qué creen que ustedes que va a pasar? ¿Cuál será, cuál de ellos el cuerpo lo tomará primero? Por supuesto el carbohidrato, ya que es más fácil de digerir. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la proteína mientras tanto? Y díganme si en la noche se comen esas parrilladas que yo llamo, ¿no? En la noche no tenemos jugo gástrico, entonces eso más todavía con la combinación de la yuca, de arroz y cosas así, eso va a permanecer ahí en el intestino hasta quién sabe cuándo. Y se va a podrir y bueno, nos va a traer a largo plazo. Eso es a largo plazo que nos va a traer muchas enfermedades. Aquí es donde también quiero hablar un poquito, ¿no? Estoy como que dando tips para que ustedes reflexionen. Inevitablemente tenemos que entrar en el tema de esta nueva era de la nutrición ortomolecular y bionanotecnología. Veo que es una tremenda herramienta que nos facilita la vida en muchos sentidos. Es fácil de preparar, no necesita estar midiendo cuánto gramo de cada elemento porque todo ya está equilibrado para un buen correcto desarrollo de la célula. Son adaptógenos que quiere decir que el cuerpo va a absorber solo lo que necesita y lo demás lo va a desechar. No recarga nuestro sistema digestivo, que esa es otra cosa que a mí me encanta, y no contamina nuestros filtros, por lo tanto, lo que garantiza una adecuada absorción de todas esas vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos. Por ejemplo, el producto que yo conozco es Nutrec y lo tenemos aquí en Venezuela. Contiene además probióticos, prebióticos, posbióticos. Eso lo tiene otro producto que se llama ProDiary. Entonces nosotros tenemos que tener toda esa sinfonía microbiana bien equilibrada. Para entender esto, imagina que tu intestino es un jardín. Las plantas son las bacterias, el abono es su alimento y los frutos son los beneficios que recibimos. Entonces los probióticos, no es suficiente comer algo de probióticos o tomar, realmente tienen que entender, imaginarse que son las semillas, las plantas, son microorganismos vivos, ahí entran bacterias, levaduras beneficiosas, y al ser consumidos en cantidades adecuadas se convierte como en un beneficio a la salud del huésped, de nosotros, es decir. ¿Cómo funciona? Bueno, ellos colonizan y equilibran la microbiota intestinal, donde se encuentran ahí en esa lista podemos tener el kéfir, kombucha, el kimchi, el chucrut, yogur natural, miso. Todas esas cosas son maravillosas, son billones tipos de microorganismos. No son suficiente comer solamente un tipo de probiótico, tenemos que comer de todo un poquito de forma equilibrada, porque todos esos tipos son importantes para nuestro equilibrio interno de nuestra microbiota. Si no, la máxima variedad podrá
no entrará a nuestro cuerpo. Entonces, si no tenemos un tipo de probióticos, eso significa que no vamos a poder digerir ciertos alimentos. De ahí viene la intolerancia a diferentes tipos de bacterias. Entonces, tenemos que procurar un buen funcionamiento de ese órgano importante que es la microbioma. Aquí nos facilita mucho ese producto que a mí me encanta, que es ProDiary. Si quieren averiguar más, escríbame y yo les digo dónde pueden comprarlo, porque de verdad que lo tenemos aquí en Venezuela y es una maravilla. Además, contienen esos mismos productos. Tenemos que tener en cuenta los prebióticos, porque los prebióticos es el abono, ¿okay? Son componentes alimentarios no digeribles, son fibras especiales que sirven de alimento simplemente para las bacterias benéficas que ya residen en nuestro intestino. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Realmente es simple: nutrir y estimular el crecimiento de los probióticos. Los probióticos no van a crecer si no tenemos prebióticos. Eso es importantísimo. ¿Y dónde los podemos encontrar? Bueno, en la avena, en los plátanos, espárragos, ajo, cebolla, alcachofas, legumbres, en general frutas, vegetales, todo lo que ustedes quieran para mantener ese ecosistema completo. Ahí es donde surgen los simbióticos. Esa es la combinación estratégica de probióticos y prebióticos en un mismo producto. Se busca un efecto sinérgico en este caso. Por ejemplo, das la semilla, que es el probiótico, y el abono necesario, que es el prebiótico, para que la semilla prospere con mayor éxito. También existe ese término que me encanta, que es el posbiótico, que muy pocos hablan de ello. Esos son los frutos, el resultado. Son las sustancias alquímicas, bioactivas, metabolitos que llaman, que producen los probióticos después de fermentar los prebióticos, ¿okay? Esa es una materia prima para nuestro cuerpo. Son los verdaderos responsables de muchos beneficios para la salud, como la modelación del sistema inmune y la protección de la barrera intestinal. Y bueno, a diferencia de los probióticos, los posbióticos son compuestos inanimados. ¿Okay? Unos son vivos y estos son inanimados porque son los productos que crean esos probióticos, alimentados por los prebióticos. Por eso todo está muy ligado. Ellos no están vivos, por lo que son muy estables y seguros. Efectivamente, la visión que yo tengo de la ecología humana y la nutrición celular es como bien sabemos, el objetivo principal del ecodetox cuántico, que ese taller que yo doy hace más de 20 años, no es solo poblar el intestino, sino asegurar, quiero que subrayen eso, asegurar que el ambiente esté limpio y de sedimentos esos burdos, para que estos elementos puedan cubrir todas sus funciones. Entonces, ¿qué los puede sustituir o complementar? En mi práctica con la nutrición ortomolecular y nanotecnológica, estos productos actúan a menudo como posbióticos de alta disponibilidad. Entonces llegan a la célula directamente en muy poco tiempo. Cuando utilizas tecnología celular, estás como entregando directamente los metabolitos que el cuerpo necesita para reparar la mucosa intestinal o modular la inflamación, si se quiere eso, saltándose el proceso de digestión pesada que lleva un tiempo determinado, que comentábamos anteriormente. Bueno, ¿por qué prestarles tanta atención a esa nueva tecnología, a los probióticos, a la proteína adecuada que necesita nuestro cuerpo? Bueno, cuando el intestino está inflamado por alimentaciones diferentes, incluso hablan de que los carbohidratos y muchos alimentos son inflamatorios, pero más que la carne, nada es tan inflamatorio como la carne, porque atrae parásitos. Los parásitos comen carne. También el tema de la combinación de los alimentos es muy importante, por residuos, como les dije, de proteína animal que no está digerida. Esas, las bacterias benéficas, por supuesto, mueren cuando tienen un ambiente tan denso, tan intoxicado, tan enbasurado. Si solo tomas probióticos pero no cambias tu forma de combinar los alimentos, en este caso, como yo les dije, la alimentación disociada, estás arrojando semillas en un suelo árido lleno de maleza, así de simple. Esta distinción es vital, de verdad que hay que subrayar. Primero limpiamos,
¿ok? Con el ecodetox cuántico, con cualquier otro método que ustedes quieran. Luego nutrimos con nutrimentos, con probióticos, prebióticos, con la nutrición ortomolecular, y finalmente poblamos de manera inteligente esos probióticos y prebióticos. Entonces la nutrición es muy importante, de saber combinar los alimentos. Entonces los nutrimentos ortomoleculares bio-nanotecnológicos no son proteína burda del mercado, eso lo quiero resaltar. Son aminoácidos en escala microscópica diseñados para ser como que reconocidos y absorbidos directamente por la célula. Al consumir esta tecnología eliminamos el sedimento, así de sencillo, es que la gente se siente demasiado bien. El nutriente llega a la estructura celular sin dejar restos tóxicos. No te tienes que preocupar de lo que comiste tú más en el día, porque todos los nutrimentos te llegaron, porque no es suficiente tener unos suplementos que no se sabe cuál es la procedencia, la tecnología, porque se van a quedar la mayoría, el mayor porcentaje entre las paredes, se va a ir por el intestino y no va a llegar a las células, por además que el cuerpo está intoxicado y muchas otras razones de las cuales podemos hablar infinitas. Allí optimizamos como que la energía. Si lo hacemos de forma correcta, tu cuerpo ahorra el esfuerzo de una digestión pesada y lo redirige, por decirlo, hacia tu vitalidad y hacia las células directamente. Logramos una nutrición real, así de sencillo. Pasamos de comer para llenarnos a nutrirnos para transformarnos, que ese es el objetivo que tenemos que tener, no llenar la panza, sino nutrir nuestras células. Tu meta no debe ser consumir más proteína, definitivamente. No es el porcentaje de la etiqueta de la proteína que uno, no, esta proteína tiene más, yo necesito consumir tanta proteína, pero cuánta de esta proteína se va a digerir realmente en tu cuerpo y va a llegar a las células para la estructuración de tu cuerpo, ¿okay? Tu meta no debe ser esa, sino asegurar que cada gramo que ingieras se convierta efectivamente en parte de tu vitalidad, evitando la putrefacción, que eso es lo más grave en nuestro cuerpo que está pasando, y permitiendo que tu cuerpo funcione en su máxima expresión de conciencia. Te invito a que investigues, te invito a que descargues tu cuerpo a través de las desintoxicaciones, a través de una buena alimentación, pero con vegetales, con prebióticos, para nutrir nuestros probióticos, que incluyas en tu dieta lo que son todos esos probióticos, todo lo que sepan, consúmanlo. Kombucha, como les dije, kefir, chucrut, kimchi, todo lo fermentado, todo eso es beneficioso. Hay bebidas buenísima, mejor que cualquier refresco que puedan utilizar en su día a día, y poco a poco ir descargando, porque por supuesto una de las cosas que no enseñan es cómo desintoxicar el cuerpo. Sí están hablando las redes y eso me contenta mucho, que ya empezaron a hablar de ello, pero el cómo, de forma ordenada, programada, sistematizada, ese es el gran dilema que hay, y que todos buscan cosas fáciles, pero para limpiar nuestro cuerpo tenemos que pasar por un sacudón, el que vivimos nosotros ahora, porque solamente así nosotros reflexionamos, o por una enfermedad, que a través de la enfermedad también nosotros reaccionamos y cambiamos hábitos que nos trajeron esa enfermedad. Por eso, bueno, espero que reflexionen sobre ello, y chao, cualquier cosa los leo. Besitos.